Hola, hola Creative Lovers, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video, como vieron, vamos a hacer un vertido en charcos, vamos a pasar una canica y después vamos a hacer arrastre con espátula. No conseguí una canica original, entonces con un poco de harina y pegamento hice una. Entonces voy a moverla rápido porque no quiero que se remoje, ¿ok? Esta vez no voy a fondear el lienzo, porque como voy a poner la pintura en charcos y voy a pasar la canica, no voy a poner tampoco tanta pintura, solamente voy a poner la pintura suficiente para después, cuando le demos movimiento, cubrir el resto del lienzo. Yo creo que hay técnicas en las que no es necesario que derramemos tanta pintura, ¿ok? Miren, los colores con los que voy a hacer el vertido son estos. Ese es un rosa fosforescente, un morado, azul fuerte, azul claro, blanco y negro. El arrastre con la espátula lo podemos hacer con cualquiera de estos colores y también puedo hacerlo con un dorado que yo creo que quedaría muy bien. Tenemos la opción de vertir la pintura con el pico o podemos abrirlo e ir poniendo la pintura. ¿Qué les recomiendo? Cuando nosotros vertimos la pintura con el pico, a lo mejor vamos a generar más burbujas que si lo hacemos directamente de la botella. Y de ahí vamos a empezar a vertir. ¿Y cómo voy a hacer los vertidos? Ahora sí, en charcos. Ya hemos utilizado vasos, moldes, botellas, muchas cosas para hacer los vertidos, pero este es un vertido fácil para principiantes. Voy a poner aquí una gota, pero fíjense que esta sí me gustaría que le diéramos un poquito de tiempo para que la pintura se extienda lo más que pueda para que tengamos oportunidad de poner el siguiente color y no se nos amontonen tanto. ¿Qué les parece esta combinación de colores? Se ve padre, ¿verdad? Ahora vamos a poner aquí y voy a poner uno cruzado. Muy bien. Que miren cómo no tiene ningún aditivo, empiezan a sacar ramificaciones. ¡Qué bonito! No quiero poner demasiada pintura porque después me obliga a moverlo más y algunas de las formas que hagamos se van a perder. Entonces voy a ponerle blanco alrededor para que me sirva para extenderla. Por lo pronto vamos a empezar con una canica. Que ya les dije, si no la encuentran, yo la hice con harina y pegamento blanco. ¿Ok? Vamos. Vamos, vamos, vamos. Ay. Ahí está. Y vamos a empezar a darle movimiento. Espérenme, la dejo aquí. Creo que esta canica no me va a servir. Bueno, vamos a rodarla así. Definitivamente tiene que ser canica de cristal. Miren, todas estas cosas son cosas que nos pueden pasar. Yo estoy inventando. Y acuérdense que también yo siempre les digo que esta técnica es de experimentación. Y ahora sí, la voy a extender de un lado a otro y vamos a hacer el arrastre con la espátula. Le voy a pasar calor, vamos a ver qué va pasando con el calorcito. Vean que si hacen una cosa u otra, no pasa nada. Miren, aquí vemos los degradados muy padres.
con una espátula voy a empezar a arrastrar la pintura. Lo podemos hacer con cualquiera de estos colores. ¿Y saben con qué voy a hacer el arrastre? Con pintura dorada. Por favor, no limiten su creatividad. Otra de las ideas de este canal es de que cada uno de ustedes encuentren su propio estilo personal. Esta técnica, con lo que tengan, pueden crear, ¿ok? Voy a preparar tantita y a esta pintura con la que voy a hacer el arrastre, sí le voy a poner aceite de silicón. Muchos de ustedes me preguntaron que cómo se pone el aditivo, aceite, ya sea aceite de silicón, dimeticona o WD-40. Siempre les digo que se ponen solo unas 3 gotas por color, que no pueden abusar del aceite porque el aceite lo que les provoca que la pintura no pegue en el lienzo y les va a dejar unos hoyos sin ningún sentido, y eso fue por el aceite. Siendo honestos, con esa canica inventada que hice con harina y pegamento blanco, no le dio mucho movimiento, la verdad no le dio. Es prácticamente como si hubiera vertido la pintura y la hubiera movido de un lado a otro. Ahora, cuando vamos a hacer el arrastre con la espátula, vamos a poner la pintura en la espátula, pero no vamos a poner un exceso de pintura. Vamos a poner la pintura suficiente que cubra la espátula, pero que no gotee, ¿ok? No debe de gotear la pintura. La espátula no se pone plana sobre la pintura, se pone con un pequeño ángulo y vas a poner la espátula sobre la pintura solamente rozando la pintura, acariciándola suavemente al mismo tiempo de que vas avanzando. ¡Wow! Miren, vean qué efecto se logró. Por favor, este canal es para ustedes. Pueden ponerme todas las dudas que quieran. Miren qué bonitas celdas se están abriendo. Ya vieron, miren qué hermosos efectos están saliendo. Recuerden limpiar su espátula siempre antes de hacer otro. No tiene que escurrir. Apenas rozando la pintura. ¡Ay, qué lindo! Ya pasaste una vez la espátula. ¿Puedes volver a pasarla? Sí, sí puedes. Lo único, no muchas veces, porque empiezan a mezclarse los colores y se van a ver sucios. Pero, por ejemplo, aquí miren, aquí este dorado me encanta. Me gustaría que todo esto quedara así con tonos más dorados. Ok, pues entonces lo que voy a hacer es, partiendo desde donde yo quiero, lo que tiene esta técnica también, que es realmente formamos piezas únicas. Ni yo misma ahorita queriendo hacer otro cuadro exactamente igual lo lograría. Eso no pasa con esta técnica. Son piezas no replicables y eso es algo que ustedes deberían de valorar en cada uno de los trabajos que ustedes hacen. Wow, yo no sé ustedes. Yo no le movería más nada. Todos los retoques que se le den, por favor denlo así, a toquecitos. Nunca restrieguen la pintura, eso no. Y cuando lo hacen a toques, también se logra efectos, porque si tú, por ejemplo, tocas un color con otro, a la hora que quitas el dedo, los colores se entremezclan, pero no se baten. Vean esta combinación de colores.
entre el rosa, el azul fuerte, el azul claro, los hilos dorados. Esos hilos dorados están espectaculares. Pues ese es el resultado de esta semana. Gracias a todos los que estuvieron. Y recuerden que el purísimo acrílico fluido es mucho más que vertir pintura. Y nos vemos hasta el próximo domingo, pero mientras tanto, tú ya sabes, ustedes ya saben, que fluya la creatividad. Besitos, bye.